Muy buenas, sé bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo en el canal Alma de Indali, un nuevo vídeo destinado a la serie Vivir con escoliosis y especialmente dedicado al embarazo, a cómo llevar un embarazo cuando ya se tiene una escoliosis, una columna desviada. Bueno, en este vídeo vas a encontrar mi propia experiencia como madre desde hace 15 años. Ya el parto y el embarazo me queda un poco lejano, pero bueno, hemos hecho ahí memoria para intentar resolver las dudas que habéis ido compartiendo. Además cuento con la colaboración de Ana, compañera, alumna, amiga, y además tenemos una anécdota curiosa y es que coincidimos en el tratamiento en el Hospital de Zaragoza hace ya mogollón de años, pero bueno, eso si queréis os lo contamos otro día, nuestra experiencia con la cama de estiramiento, lo dejamos para otro vídeo. Bueno, la cuestión es que he podido contar con ella, ella es madre de 3 criaturas, tiene escoliosis dorsolumbar, así que así enriquecíamos con nuestras propias experiencias lo que podamos ayudaros a resolver vuestras dudas. Tengo que aclarar, lo que vais a escuchar en este vídeo es tan solo nuestra propia experiencia, la mía y la de Ana. Y pues eso, al igual que cualquier otro embarazo, cada mujer somos un mundo y no es ley, lo que vayamos a contar no es ley, no es aplicable al 100% de los cuerpos ni de las historias de cada una. Tan solo os puede servir y esperamos que os sirva de motivación, de inspiración, para relativizar todo lo que un embarazo conlleva y más teniendo una columna desviada. Así que eso, tomadlo con mente abierta. Y ante todo, seguid las indicaciones de la persona especialista que os esté acompañando en el proceso de embarazo, si es que estáis en él. Si en algún momento del proceso alguna resolución, alguna indicación, algún diagnóstico no os convence, os propongo lo que suelo decir siempre, busca una segunda opinión, una tercera si hace falta, dentro de los especialistas dedicados a esas patologías, posibles patologías, y déjate guiar por tu instinto. Pero eso, insisto, lo que vas a escuchar aquí tan solo es la experiencia de Ana y la mía. Esperamos que os sirva de acompañamiento en vuestro propio proceso. Sin más, os dejo con la conversación que mantuve con Ana. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por acceder a grabar este vídeo, esta pequeña conversación, con la idea, pues eso, de intentar esclarecer dudas comunes y que se suelen tener en relación a un embarazo, a un parto, a un posparto, pero con la diferencia o con la particularidad de tener una escoliosis en el cuerpo. La mía es dorsal, la de Ana es lumbar, si no lo recuerdo mal. Dorsal y lumbar. Exactamente, ambas. Y pues esa era un poco la diferencia que enriquecía el compartir nuestra experiencia, que cada una la vamos a tener de una manera. Y pues vamos a arrancar con las dudas que han ido dejando personas tanto a través de Instagram como de YouTube. Las he ido recopilando porque algunas se repetían, como suele pasar y es normal, y las vamos a ir viendo pues desde las primeras que tengo aquí apuntadas. Por ejemplo, alguien comentaba, todos son dudas, además de la limitación que impone una misma mentalmente. ¿Quién no tiene dudas ante un embarazo? Y sobre todo cuando es el primero, que levante la mano. Bueno, pues un poco aquí aclarar que más allá de que se tenga escoliosis o no, cada embarazo es un mundo y Ana lo puede confirmar. Yo he tenido he tenido 2, porque el primero fue un aborto y también lo cuentan, y después pues ya tuve un embarazo a término y sin mayor problema. Ana ha tenido 3 criaturas
Y pues, ¿cómo han Yo, sido tus embarazos? ¿Llenos de dudas también, Ana? ¿O? pues hombre, pues el primero llenos de dudas, el segundo con miedos y el tercero pues con muchísimos miedos más. Me refiero al final, claro, vas viendo la experiencia te da también, pues como no ya la duda en sí misma, sino el miedo pues de que todo vaya bien, que no haya ninguna complicación. Ya tengo unos hijos que quiero darles un futuro pues lo mejor posible, pues que todo venga bien, simplemente pues que venga bien, sin enfermedades y que podamos pues continuar pues creciendo en familia, que es lo que uno piensa cuando quiere tener hijos, claro. Así es. O sea que en este caso la experiencia es un grado, pero en conocimiento real de lo que realmente pasa y puede pasar. Exacto. Y la mayoría de las veces suele ir bien y van bien, pero claro, Ujú. siempre está la posibilidad de que algo se tuerza y haya complicaciones. Pero bueno, eso es algo que hay que contar con ello, pase lo que Exacto. pase, porque Sí, sí. insistimos, cada embarazo es un mundo. Pero bueno, la limitación mental en este caso vendría quizá por ese miedo añadido a tener una espalda a lo mejor con la creencia de que es más frágil y pueda sufrir un poco más. Pues volvemos a lo mismo, puede ser y puede no ser. No hay nada que garantice ni una cosa ni la otra. Tanto mi experiencia como la de Ana, creo que las dos son positivas en el sentido de que Sí. fueron un embarazo más, como el de cualquier otra persona y pues eso, con sus matices, pero impredecibles para cualquiera. O sea que en Ujú. este caso la escoliosis para mí no fue un miedo añadido. Para Ana, Para mí tampoco. La verdad es que ya desde el centro de salud, cuando me quedé embarazada y pregunté, pues ya me dijeron que no había ningún problema. Pues a mí me daba mucho miedo pues tener un embarazo que fuera de riesgo en el que tuviera que estar 8 meses en una cama porque no podía soportar el peso. No fue así, por supuesto. Ya en el primer embarazo comprobé que tenía un embarazo normal, como cualquier otra persona, pues que llegas al mes 7 y te pesa la tripa, las piernas se cansan, los pies se van a posición pato, pues todo lo normal que ocurre a cualquier embarazada, no por tener una escoliosis. Entonces, no hubo condicionantes extras. no, en mi caso, mis hijos tienen 7 años, 5 y año y medio que cumple hoy la pequeñaja Sí. y la verdad es que no he tenido unos embarazos totalmente normales, vamos, un embarazo de la primera chica, pues ordinario, con unas revisiones ordinarias para nada de riesgo, un crecimiento normal, una evolución normal. En el segundo caso, pues 3/4 de lo mismo y en el tercer caso, pues igual, con el crescendo de que vas cumpliendo además años. Mi último embarazo yo tenía ya 40 años y tuve un Obviamente embarazo tampoco normal. es lo mismo, pero sigue siendo normal. Sigue siendo normal, exacto. Bueno, eso es algo, has nombrado algo que no lo sé de ti y sí lo sé de mí. Han preguntado si se considera embarazo de riesgo por tener escoliosis. En el caso de Ana, ya has dicho que No, ninguno de los tres. ninguno de los tres. Vale, Ninguno de los tres. en mi caso sí fue de riesgo, pero creo que es por otras patologías añadidas que se suman. No creo Ujú. que fuera por la escoliosis en sí, sino pues porque tengo un pequeño soplo en el corazón, insuficiencia venosa, que es como todo lo contrario para medicar, y ahí sí que me llevaron de riesgo desde el principio, o quizá porque acababa de tener un aborto. Tampoco lo supe muy claro por A qué ver, era de riesgo, yo pero ahí bueno. me refiero que en mi embarazo fue ordinario en el sentido de que no me afectó la escoliosis. O sea, no fue un factor determinante Vale, ni siquiera para sumar la escoliosis. Mi tercer embarazo sí que fue de riesgo vale, porque en el segundo parto tuve una cesárea y vale. al tener una cesárea anterior, que fue porque venía de nalgas, no por ninguna complicación ni porque no pudiera dar a luz, sino porque venía de nalgas y no pudieron intentar hacerme la vuelta del bebé, no se dio la vuelta y hubo que ir a una cesárea programada por no intentar un parto de nalgas con todas las complicaciones que lleva un parto de nalgas, no por otra cosa. Ujú. Y porque tenía más de 40 años. Entonces fue de riesgo en ese sentido, no por mi escoliosis, que yo creo que ni figuraba en mi expediente de embarazo, tal Pues cual. eso es lo que te quiero decir, que para que sea de riesgo yo creo que entran
otros factores a Otros tener en factores, cuenta que sí. realmente puedan provocar o generar un riesgo a la hora del Ujú. embarazo o del parto. O sea que por el tema de la escoliosis no pensamos que fuera. No, Lo no. dejamos ahí. Después, pues otras preguntas que han ido dejando. ¿Se siente inestabilidad? ¿Duele más la espalda? ¿Duele más por el peso conforme va engordando la barriga? ¿Cómo paliarlo si es así? Por mi experiencia no noté nada en especial. Yo creo que lo que ha comentado un poco antes Ana, obviamente llega el mes 7, el 8 y la tripa pesa inevitablemente. Tienes ahí un volumen de kilos acumulado que siempre se recomienda que sea el justo necesario, pero haces lo que buenamente puedes. Yo creo recordar que me engordé 14 kilos y no Ujú. todo era barriga, habían más partes del cuerpo no acumulado. Sí, sí. Y obviamente pues es un engordar en poco tiempo que se siente, eso es inevitable. Y el Ujú. último mes, pues lo que dice Ana, vas como un fenómeno. No todas le pasa lo mismo, es que volvemos a la misma idea. Y también influye, pienso, la época del año. No es lo mismo que sea invierno Qué a que te verano. toque en pleno agosto con el tripón. Pues eso, hay matices Bueno, que ayudan. mi experiencia me dice, pues yo la verdad es que mis embarazos he engordado poco para lo que se suele engordar una embarazada. Yo he engordado 7 kilos, 9 y 8. Entonces he ¿Veis? engordado relativamente poco. Tampoco es que me cuidara en especial. He llevado la misma dieta que llevaba normalmente. O sea, no he llevado una dieta especial por estar embarazada, pues voy a dejar de comer dulce. No, he comido lo mismo que comía siempre. No he variado mi dieta para nada. Mm. Que si tenía que comer legumbres, comía legumbres. Me refiero que no he tenido en cuenta mi dieta ordinaria de Mantenerte a siempre. raya. Exacto, no, he llevado mi dieta normal de siempre. Sí que es verdad que yo la verdad es que llegaba a mi semana 36, 38, no tenía dolores de espalda. La verdad es que dolores de espalda no he tenido ninguno de los 3 embarazos. Sí que tenía esa pesadez y ese cansancio normal de una Claro. embarazada y más pues cuando no es el primer hijo que tienes todo el tiempo del mundo para descansar, que cuando ya tienes uno o cuando ya tienes dos, que vas a otro ritmo diferente. Entonces llega ya Claro. las 10 de la noche y dices, estoy deseando coger mi posición del sofá para no moverme. Pero bueno, eso me pasaba antes cuando estaba embarazada y ahora con 3 hijos también. O sea, Claro, no, la no cosa hay continúa. opción, no es por el Claro. embarazo, sino por el cansancio del ajetreo pues Obviamente, de casa, no obviamente. de otra cosa. Sí que es verdad que por las noches a mí sí que me venía bien para coger una posición para poder dormir, pues yo sí que me ponía una almohada lateral Ujú. para que esa tripa, pues hacerle una sujeción a la tripa justo debajo de la tripa y debajo de la pierna. Entonces me colocaba en posición lateral, como si fuera en posición fetal, como por así Sí, decirlo, con las piernas dobladas, y me metía una almohadica por la rodilla y debajo de la trípica para que en esa posición pues no me cediera más la tripa, que parece que claro, te cuesta como un poco más respirar. Si eso la es. tripa se te va para un lado entera, te tira más del lateral, pero simplemente por comodidad, no Sí, por sí. un dolor. Se No, le recomienda pero además a todas las personas embarazadas esa posición, no es una exacto. cosa De especial hecho, de... lo preguntaban también, que cómo afecta a la hora de dormir. Pues eso, imaginaros 6 kilos de volumen de barriga adelante tirando de ti hacia un lado. Pues es la pura lógica. Lo bueno Sí, de esto, en principio, pues que dura unas semanas, unos meses, como mucho. Y como dice Ana, pues ya te van recomendando cómo hacerte el chiringuito de cojines para exacto, acoplarte al hueco e intentar dormir lo mejor posible. Yo sí sí, que recuerdo eso, que en las últimas semanas pues se duerme peor, pero es que es inevitable. Tienes un volumen que no te deja moverte bien, que encima la criatura se mueve mucho si le cuadra y pues empiezas un poco a prepararte también mentalmente para lo que te mentalmente, viene luego. sí, Porque, como dice ella, no solo es el embarazo, el parto y el posparto, es que luego tienes a la criatura delante y la cosa continúa. Pero bueno, eso ya es adentrarse en temas de de maternidad, maternidad. que ya lo tocaremos un poco al final.
Entonces, a la hora de dormir, pues afecta inevitablemente, pero volvemos a lo mismo, dependerá del volumen que hayas aumentado, que no todas somos igual, Ujú. y en general de cómo sea tu dormir. También hay gente que es una marmota y otras que a la mínima ya están desveladas. Pues yo Ujú. desde entonces tardé mucho tiempo en volver a dormir una noche de tirón, las cosas como son. Dormía mejor antes de ser madre, pero se sobreentiende que entra dentro de lo previsible. Eh, entonces, a la hora de tener en cuenta que pueda haber más dolor o no en una espalda con escoliosis, yo aquí quiero matizar una cosa. El chiste está en cómo venga tu cuerpo preparado antes de quedarse embarazado. Porque lo que no se Ujú. puede pretender en pleno embarazo es ponerte ahí a muscular, que es lo que realmente sostiene el peso del cuerpo, y a pretender coger forma cuando tu cuerpo está envuelto en una transformación asombrosa y bastante tiene con lo que tiene que hacer. O sea, no es, un embarazo no es el momento ideal para empezar a hacer ejercicio si no se hacía antes o cosas por el estilo. ¿Podrás hacer actividad física? Sí, pero adaptada a lo que tu cuerpo sea capaz de asimilar. Y en ese sentido, en mi caso, todavía no me cuidaba como lo hago ahora o como lo he hecho en años posteriores. Y aún así, pues eso, tuve solo las molestias de final de embarazo, pues por el sobrepeso que llevas encima. Pues lo típico, dolor lumbar, que me canso, cada media hora me tenía que sentar, pero bueno, lo estándar. Pero por ejemplo, en Ana tenemos el ejemplo, no sé si en el primer embarazo ya practicaba, Ya practicaba ya yoga practicaba anteriormente, sí. yoga. Bueno, estuve Y anteriormente, hacía muchos años que practicaba tai chi. Con un cambio de residencia empecé con el yoga y ya practicaba yoga antes de. Sí vale, que, sí que es verdad que en el momento en el que me quedé embarazada no hice ejercicio, pero sí que tenía el cuerpo preparado anteriormente. eso sí que marca Entonces, mucho la diferencia. El venir. en el primer embarazo, estoy hablando del primer embarazo. En el segundo y tercer embarazo, sí que ya venía practicando yoga, incluso practiqué yoga estando embarazada. Y doy En el fe, caso, en el caso del último embarazo, pues hasta los 7 meses, por lo menos. Y doy hasta fe los siete de meses. que hacía la clase, porque es alumna, y Mm. hacía la clase pues prácticamente tal cual, quitando que no se pueden tumbar boca abajo porque hay una tripa que no te deja, Ujú. lo demás prácticamente tal cual. Y de hecho Sí, ahora en sí. la sala tenemos 3 embarazadas, cada una a un mes y ahí van dando, pues Ujú. adaptando lo que hace falta y demás. Y hacen de todo, porque ya venían de hacerlo antes, que ese es el matiz. No han empezado ahora y nos metemos aquí a lo loco a hacer de todo, no. Deja tu cuerpo tranquilo. Pero si ya lo venías haciendo antes y siempre y cuando el embarazo transcurra tranquilo y el especialista no diga nada al respecto porque hubiera un riesgo añadido, se puede continuar con total tranquilidad. Porque de Ujú. hecho Sí, Ana la verdad es que ha sí. hecho hasta invertidas, o sea, que es que porque ya las Sí, hacía antes. sí, sí, sí. Estando embarazada he hecho invertidas y no ha habido ningún problema. Y la verdad es que pues en mis embarazos pues sí que igual he hecho algo más pues de caminar, igual en mi vida ordinaria pues Mm, raras veces encuentro el momento y en esos momentos pues sí que te conciencias un poco más, pues vamos a caminar un poquito más, algún paseo más habitual en vez de tan esporádico y sí que en ese sentido sí que es verdad que yo por lo menos me mentalizaba un poco más en esa, pero siempre lo que el cuerpo no le apetecía y me permitía. Pues que exactamente. podemos andar 40 minutos, pues 40 minutos, que podemos andar 30, sin ponernos ninguna meta. Al final tu cuerpo se está transformando y tiene que adaptarse a la transformación, Mm, no solo físicamente, sino que además se está preparando para un momento importante de pocas horas en las que te va a dar un vuelco totalmente todo, emocional, físico y externo, porque mm. vas a empezar a ser más personas en tu casa, en tu vida, y tu responsabilidad, además, claro, con Sí, todo lo sí. que conlleva. La verdad es que el embarazo
tendría que ser o se tendría que tener más en cuenta esa preparación también mental y emocional, que obviamente físicamente hace falta prepararse o tener en cuenta esos cuidados extras, un poco más de prioridad a la hora de dedicarse tiempo al movimiento y al descanso, a ambas cosas. Pero también especialmente mental y emocionalmente, porque lo hemos podido hablar no solo porque ahora hubiera que tratar el tema, sino en otras ocasiones en la sala con personas que han sido madres más o menos recientemente, y hemos llegado a esa conclusión de que en la mayoría hemos sentido un poco de esa soledad, esas emociones encontradas de decir, pero si no me siento tan bien como se supone que te tienes que sentir, o no lo estoy viviendo con la alegría y la dicha que se supone que tienes que tener, y aún encima te hacen sentirte un poco mal. Pues de hecho yo recuerdo que hace unos años, unas décadas, pero no hace tanto, si alguien tenía depresión postparto era como, Dios mío, pero qué tonta que es, poco menos, que no sabe ser madre. Y es que no es tan extraño que las primeras semanas o los primeros meses te ves tan desbordada por lo que tienes encima, por no saber, sobre todo en el primero, pues porque eso tienes una criatura que te llora, que te no duerme y no lo entiendes y le has dado de comer y no sabes ya qué hacer y estás agotada porque no duermes bien, porque te duele el cuerpo a lo mejor del posparto que aún te estás recuperando. O sea, es un cúmulo de cosas ahí que pierdes el control de tu vida durante unos pocos días como poco y te puede Sí. desbordar bastante. También depende de la personalidad de cada una, del apoyo que tenga alrededor, un poco todo influye. Pero sí que es verdad que el tiempo de embarazo, esos meses previos en los que el cuerpo sufre esa transformación, maravillosa transformación, se tendría que prestar atención un poco más a esa preparación mental y emocional de lo que es Sí ser que, padre. sí que haría falta, sí. Yo en mi caso, lo puedo contar abiertamente, tras mi primer parto, pues yo me encontraba realmente mal conmigo misma. O sea, ya no, porque en el momento en el que, pues aquí está tu hija y está todo bien, pues bien, pero tal cual. O sea, pues bien, ya la tengo aquí. ¿Y ahora qué hago con esto? Eso ya a las 12 horas ya se me empezó a pasar, ya me di cuenta pues que sí, era un bebé y que necesitaba no era un rechazo hacia el bebé, sino era un malestar conmigo misma porque yo no había sentido eso que se supone que debería de sentir, que parece que en las películas o en el resto de sitios te cuentan. Y no es así, o sea, eso no existe. Vamos, en mi caso por lo menos no existe. Vienes de un esfuerzo físico que es el parto tremendo, de un cambio en tu cuerpo en pocas horas, tanto para la dilatación como para cuando empieza a contraerse el cuerpo. Y claro, no puedes, yo por lo menos en mi caso, por supuestísimo, que no fue el mejor momento de mi vida. Mis hijos me han dado luego momentos que no se me van a olvidar nunca, pero ese no fue. Y me Lo costó que asimilar esa situación, o sea, me costó asimilar y me costó mucho empezar a contarlo. O sea, yo estaba rodeada de mucha gente que además me apoyaban, de apoyo tanto de apoyo moral, de apoyo con mi hija, de apoyo por parte de mi pareja, o sea que en ese caso no tenía ningún problema, pero sí que era que me daba hasta vergüenza contarlo. Y cuando ya perdí esa vergüenza y lo empecé a contar, todo el mundo me decía, no, no, es que no lo es. Dices, jolín, pero ¿y por qué nadie me lo ha dicho antes? Llevo 3 meses rayándome, dándole vueltas a la cabeza, encontrándome mal conmigo misma, porque tenía la sensación de que no había sentido lo que debería de haber sentido. Pues sí, Entonces, es algo a eso yo tener en creo que cuenta sí que esa porque, preparación hace falta. hombre, y eso que parece ser que, por lo que me has podido contar, Sí, que en eso tus que últimos embarazos parece que lo tienen un poco en cuenta desde la sanidad, el preguntarte cómo te sí. sientes ante esto que te viene. Yo en mi caso, mis 3 partos han sido en la sanidad pública y encantada, me refiero, no tengo ninguna queja en ninguno de los tres, pero sí que es verdad que en el primer parto, esta parte era como una parte nula, nadie manifestaba nada,
en el segundo parto me dejaron un test desde el área de psiquiatría para que rellenáramos pues de cómo te encontrabas, cómo habías visto tu hijo, o sea que yo creo que en el caso de que esas respuestas hubieran sido un poco negativas, pues igual hubieran venido a visitarme. Y en el Posiblemente. tercer caso, directamente vino una psicóloga o psiquiatra, no me acuerdo, pero desde el área de psiquiatría, una profesional, a visitarme en la habitación, a preguntarme cómo estaba, qué tal me encontraba, que en ese caso era mi tercer parto, ya sabía de qué iba la cosa. De No, rodaje. en este momento no lo necesitaba, pero sí que agradecí la visita, pues porque me imagino que en la planta habría madres primerizas que les vendría muy bien esa visita. Claro, eso es. Y en el fondo un poco el mensaje que podríamos trasladar es que tengáis en cuenta también esa preparación mental y emocional y en cualquier caso de duda, pedir ayuda. Tan sencillo como Sí. hablarlo o con personas que ya han sido madres o con tu especialista de turno que te esté llevando el embarazo, cuestionarle, preguntarle, decirle, Ujú. oye, tengo aquí un miedo, un rebullo, una sensación extraña que no me está dejando aquí relajarme o lo que sea, porque todo Ujú. influye, ya sabéis la Sí. relación que hay de lo físico, mental y emocional, todo va encadenado. O sea que incluso a la hora de tener un cuerpo más relajado, más para disfrutar el momento, pues viene Ujú. mucho de la psicología. O sea que no tengáis ningún reparo en hablarlo abiertamente para normalizarlo, porque forma parte del proceso, es que es así de Sí, sencillo. sí, sí. O incluso con relación a la escoliosis, si tenéis dudas más serias sobre pues, cómo me puede afectar físicamente, tengo miedo de no ser lo suficiente fuerte para esto, pues hablarlo abiertamente con el especialista, que para eso están en el fondo. Y vamos, yo espero que sepan acompañar a estas alturas ya, pues eso, de una manera más adecuada. ¿Qué más? Bueno, ya hemos dicho que cómo paliar esos posibles dolores o caminar, ha dicho Ana, nadar, me preguntaban, por supuesto nadar siempre cae bien, encima te está quitando Ujú. peso el agua, o sea que, bueno, pues eso, que cualquier actividad que se adapte bien a las sensaciones de vuestro embarazo es bien recibida, eso siempre, ¿vale? Bueno, otra pregunta muy común. ¿La epidural puede dar problemas habiendo escoliosis? Yo aquí, como la mía es dorsal, no dio problemas. Vamos a preguntarle a Ana, que la tiene también lumbar. Pues yo tengo dorsal y lumbar y he tenido los 3 embarazos con epidural, O sin sea que, ningún problema. pues ya sabéis. Tuve el primero y el tercero un embarazo, o sea, un parto normal, con epidural, con mi dilatación, cada uno con sus circunstancias, pero sin problema. Y el segundo, que fue una cesárea programada, con una epidural programada, sin ningún problema también. Bueno, pues otra cuestión que la escoliosis no afecta especialmente. Bueno, y la gran pregunta, ¿se agrava la curva con el embarazo o el posparto? Mi experiencia es de que no, es la misma antes, durante y después. Es la musculatura la que ha sufrido más cambios y a la que hay que poner un poco más de mimo y atención, o en fortalecer antes, mantener durante y mimar después, porque inevitablemente, como bien ha dicho Ana antes y yo, viene el desequilibrio de horarios, de descanso, de todo, y se pueden generar contracturas. Pero es tan sencillo como permitirte un masajico de vez en cuando que te alivie, intentar descansar lo más posible y si ya se hacía actividad antes, pues seguir haciendo en la medida de lo que deje el cuerpo o en cuanto acabe la cuarentena que se dice, que hay que darle un poco de tiempo al cuerpo a volver de forma natural, pues preguntar si ya se puede empezar a realizar alguna actividad. En el En mi caso de caso, Ana, tengo lo mismo que tenía, los mismos grados que tenía tanto de dorsal como de lumbar. Y sí que recomendaría, pues eso, que después del posparto y cuando la matrona te diga que puedes incorporarte a hacer una actividad física, pues comenzar la actividad física. No puedo decir nada más que eso. bueno, pues ya veis que en el fondo le vamos a agradecer a Ana que se tiene que marchar Sí, su participación con tanta naturalidad y nada, que muchas gracias y solo espero que sirva a alguien para poder resolver seguro que alguna sí, duda. seguro que sí. Bueno, Bueno, pues un gracias saludo. Ana.
Bueno, ya habéis podido escuchar cómo hemos ido resolviendo las dudas que habíais compartido en Instagram y aquí también en YouTube, que por cierto, muchas gracias por colaborar en la creación de este vídeo. ¿Qué más podría añadir? Se quedaron un par de preguntas en el tintero, os las respondo mismamente ahora. Bueno, se quedaron un par de preguntas, más o menos, algo que no terminé de aclarar y una pregunta que habéis hecho después. Alguien preguntaba, dicen que con el embarazo se respira con mayor dificultad, con la escoliosis se puede agravar, se agrava. Bueno, pues esto volvemos a todo lo que hemos ido comentando en la charla Ana y yo. Es relativo y depende. La escoliosis puede afectar a la respiración aun sin estar embarazada. De hecho, en mi caso personal era una de las cosas que, ¿cómo decirlo?, monitorizaban, no. Regularmente me hacían prueba de esperimetría, creo que se dice así, para controlar el volumen de aire que podía respirar. Y os tengo que decir que en aquella época era justito, bastante justito. Inevitablemente los pulmones están deformados porque la caja torácica está deformada, en mi caso por lo menos, que no en todas es así. Y sin embargo, con el tiempo y especialmente con la práctica de pranayama, en la práctica de yoga, pues sí que he podido ver mejorada esa calidad de respiración. Sin desviarme del tema, no recuerdo una especial dificultad respiratoria en el embarazo, más allá de que en los últimos meses de gestación el volumen de la barriga hace que el diafragma, el pobrecico, apenas tenga espacio para respirar y obviamente pues te puedas fatigar antes. Pero volvemos a que entra dentro de una característica normal dentro del embarazo. Así que no creo que por tener escoliosis se agrave especialmente, a no ser que antes del embarazo tu escoliosis ya te esté generando un problema al respirar. Obviamente pues el embarazo no es que lo vaya a agravar, es que ya son dos cosas que te complican la respiración. Pero bueno, es tan sencillo como lo que hablábamos Ana y yo. Sabiendo lo que hay, intenta prepararte antes de. Y si ya estás en proceso de embarazo, pues intenta dedicar algo de tiempo a respirar conscientemente, a descansar adecuadamente, a encontrar esa postura que te alivie y te ayude a respirar. Pregunta a los especialistas y déjate aconsejar por ellos, que son los que ven a muchas embarazadas a diario y te podrán ayudar seguro. Por otro lado, también hemos hablado Ana y yo de que el embarazo no es la mejor época para empezar a realizar actividad física si no la hacías antes. Si ya venías de hacerla antes, puedes continuar siempre y cuando no haya un problema o una dificultad que te lo impida, ¿vale? Pero preguntabais por la actividad posparto, ¿qué hacer después? Como ya hemos comentado Ana en la charla, en la conversación, y yo pienso igual, es recomendable esperar a que pase la cuarentena que llaman, ese casi par de meses, para que darle tiempo al cuerpo a que de manera natural vaya recuperando. Sobre todo si se da lactancia, es una pasada observar cómo el cuerpo va recuperándose, cómo va volviendo todo a su sitio, se siente. Y yo recuerdo que especialmente lo sentía cuando daba el pecho. Era increíble notar esa sensación de recolocación hacia adentro y cómo dar el pecho ayuda a eso también. Pero bueno, yo sí que recuerdo pues eso, que dando el pecho llegué a generar contracturas en mi espalda, pero creo que lo he dicho ya antes, yo por aquella época me cuidaba lo justito, entonces no tenía la musculatura que tengo a día de hoy y bueno, pues es más fácil que aparezcan esas contracturas. Aun con todo hay que entender
que las primeras semanas, los primeros meses, tu vida se vuelve un poco caótica y aunque ya tengas un cuerpo preparado o cuidado, suele costar un poco volver a coger la rutina de dedicarte unos minutos, de descansar, de estirar, de fortalecer. Y lo que os decía, esa cuarentena yo sí que recomiendo respetar la naturalidad del proceso. A partir de ahí, pues cuando el especialista da luz verde, que eso sí que lo hemos dicho, pues volver a empezar con la actividad física de manera gradual, progresiva y escuchando muy bien al cuerpo, viendo lo que necesita. Hay actividades específicas posparto, con hipopresivos, con la práctica de yoga, puede ayudar perfectamente. Pero bueno, si ya realizas anteriormente una actividad deportiva, yo estoy convencida de que la puedes volver a retomar una vez pasado ese tiempo de naturalidad en el proceso, esa cuarentena, y empezando pues eso, pues más flojito, tanteando cómo responde el cuerpo, habiendo preguntado al especialista primero, y no va a haber ningún problema en volver a retomar esa actividad. Pues eso, es que las primeras semanas, a ver, no es imposible tener un horario que te permita realizar algo para cuidarte, pero no suele ser lo habitual, es lo que hablaba con Ana antes. No todo es tan bonito como nos lo cuentan y hay muchos días de caos, de sobrecarga emocional, de desbordamiento por todas partes, y quizá lo que mejor puedes hacer es descansar, dormir cuando puedas, o irte un poco a caminar con una amiga y desahogarte, o yo qué sé, porque también liberar esas tensiones, esas cargas mentales y emocionales de verte sobrepasada, que puede pasar, pues liberar eso puede ya ser algo que ayude a que físicamente no te contractures. O sea, date cuenta, ni siquiera solo es por estar dándole el pecho, es que llevas mucho estrés encima, o sea que hay que tenerlo en cuenta todo. Y después, pues yo qué sé, quizá estiramientos sencillos de los básicos, de estos de abrir un poco el costado, luego el otro, alguna torsión suavecita, todo en suavecito, con calma, manteniendo, respirando. Ojalá encuentres ese tiempo los primeros días, las primeras semanas de posparto, de maternidad, para dedicarte esos minutos de mimo y cariño al cuerpo. La prioridad sería intentar descansar, ¿vale? Y después poco a poco, pues la criatura y tú os vais conociendo, se van asentando los horarios, las rutinas, y aparece otra vez ese tiempo para volver a dedicarte a ti. Porque eso sí, es esencial que una vez pasa el caos del cambio inicial, encuentres ese tiempo otra vez para dedicarte a ti. Porque si tú estás bien, tu criatura está bien. Y eso no es egoísmo, dedicarse unos minutos y un tiempo para ti. Así que nada, espero que con todo lo que hemos compartido sobre el embarazo os hayan quedado un poco esas dudas que teníais más claras, y sobre todo pues muchas gracias por haber contribuido con ellas, con vuestros comentarios, para facilitar este vídeo. Quiero terminar el vídeo pues contando mi propia experiencia personal, que solo es eso, mi experiencia personal. Como ya he comentado antes, primero tuve un embarazo que acabó en aborto muy tempranamente, tampoco era un embarazo avanzado, y en teoría o en principio fue un aborto espontáneo. Esa experiencia pues tiene su miga también, y si en algún momento os pasa, porque no es tan raro ni que pueda pasar, pues espero que tengáis el apoyo suficiente alrededor, que lo soltéis con naturalidad, soltar en el sentido de que no os sintáis mal por haber abortado. Yo qué sé, puede generar
muchas emociones también que hay que intentar gestionar y dar movilidad. Pero bueno, quizá esto sería para hablarlo como tema aparte. Si os apetece, pues lo dejáis en comentarios y pensaré cómo abordarlo. Me vuelvo a quedar embarazada, cuenta como segundo embarazo y nada, ya yo decidí, lo tuve claro desde el principio, sería lo que tuviera que ser. Hice vida normal desde el principio hasta el final. Sí que recuerdo pues que en las últimas semanas, pues por lógica, la tripa pesa. Ya os he dicho antes que no solo engordó la tripa, el resto del cuerpo también. Y quieras que no, pues recuerdo que pasaba el aspirador y me tenía que sentar. Vivíamos en un piso pequeñito y cada cosa que hacía, pues luego me tenía que sentar. El peso cansa, pero es algo inevitable. En las últimas semanas de embarazo pues ya empecé a dormir peor, pero pues eso, todo dentro de lo normal. No recuerdo haber tenido problemas reseñables, y aunque los hubiera habido, entra dentro de lo posible. Y lo bueno que tienen esos problemas, por decirlo de alguna manera, es que cuando acaba el embarazo acaban los problemas, o sea, tienen una fecha de fin, con lo cual es cuestión de tener un poco de paciencia, de llevarlo de la mejor manera posible. Pues si hay que guardar reposo o si hay una incapacidad, pues de lo que sea, paciencia y ya se pasará. Sí que es verdad que mi embarazo fue en invierno, también entiendo que es más llevadero que en verano, dependiendo de la zona en que vivas, es que todo afecta, pero por eso hay que tomarlo con mucha relatividad, calma y paciencia. Para mí todo entraba dentro de lo normal, no le di más vueltas. Volvemos a tener en cuenta esa actitud mental. La actitud lo es todo, y para un embarazo también. Aunque esto suene muy genérico y muy como que no digo nada, pero reflexionar sobre ello, la actitud, ¿con qué actitud te enfrentas a las situaciones? Bueno, la cuestión es que, como os he dicho antes, a mí se me llevó en alto riesgo, pues que lo único es que te hacen alguna prueba extra más, que yo recuerde, por aquella época, y poco más, y todo iba más o menos normal. Por aquella época yo tomaba Adiro de 100 miligramos por el soplo que se me detectó hace tiempo en el corazón. Es un soplo sencillito, pequeñito, pero está ahí. Y entonces pues sí que hubo que hacer el dejar el Adiro para pinchar la inyección esa que te ponen, que no me acuerdo cómo se llama, y demás. Pero bueno, y sí que me tuvieron, antes de las 40 semanas, pues me tuvieron un par de días ingresada para monitorizar el corazón con electro y ver pues eso, no sé qué querrían ver, cómo iba a llevar el parto o lo que sea. Entonces, entre el soplo, la insuficiencia venosa y la escoliosis, o igual la escoliosis no tiene nada que ver, pues yo estaba en alto riesgo. La cuestión es que la criatura se encontraba muy a gusto en la tripa y no quería salir. No quería salir, es un decir. Llegó la semana 40, no había señales de parto por ningún sitio. Llegó la semana 41, seguía sin haber señales de parto. Así que en mi caso, y teniendo en cuenta que por aquella época no me planteaba otra forma de dar a luz más que seguir las indicaciones de los especialistas de la Seguridad Social a los que yo acudía, pues se programó el parto. Fue un parto programado, inducido, y por razones que tampoco recuerdo bien haber preguntado, confiaba en los especialistas, la criatura la sacaron con forceps. O sea, fue inducido y sacado con forceps. Así que yo llegué al hospital por la mañana, me prepararon, a las 12 del mediodía me pusieron el gotero para iniciar el parto, a las 7 de la tarde la criatura estaba fuera. A los 5 centímetros de dilatación me pincharon la epidural, a la primera sin problema,
Y madre mía, cómo duele ya a los 5 centímetros de dilatación. No puedo imaginar cómo es un parto al natural, las cosas como son. Yo, mi admiración a todas esas mujeres que lo llevan a cabo hasta el final de forma natural y sobre todo a todos nuestros ancestros en las condiciones en que han parido estas mujeres hasta que hemos llegado nosotras aquí. Madre mía, es de admirar. Pero bueno, pues eso, a los 5 centímetros se pone la epidural, es rapidísimo el efecto, de ombligo para abajo ya no te enteras de nada. Y llegados a los 10 centímetros, pues me pasan a paritorio. Me colocan, abrieron un poco más de los 10 centímetros y no tuve que hacer nada. Metieron los forceps, sacaron al chico, todo estaba bien, cosieron y volvimos ya a recuperar y para casa. Con lo cual, yo cuando hablo de partos, pues suelo decir que no tengo experiencia para contar, porque prácticamente se puede decir que no he parido, aunque sí que haya sacado una criatura de mi cuerpo. Pues eso, no me siento ni mejor ni peor. Hay gente que entiende que estas, ¿cómo decirlo?, esta manera de actuar a la hora de un parto pues es un poco invasiva. Bueno, yo confiaba en los especialistas en aquel momento y no me cuestionaba ni me planteaba otra opción. Entiendo que hoy en día el abanico de opciones para parir es muy amplio y todo es respetable, y sobre todo que la madre se sienta a gusto, segura, confiada. Esa es la clave, porque un parto es un evento muy importante en nuestras vidas, tanto como la madre como para la criatura. Y todo está bien, porque si existen ese abanico de formas es porque todas están bien. Entonces es tan sencillo como elegir la que más cómoda te haga sentir, más segura, y confiar en el proceso. Aun con todo, pues en cualquier parto se puede torcer la situación. Ya estés en el mejor hospital del mundo con todas las atenciones, como en casa pariendo de forma natural. Las complicaciones cuando surgen, surgen. Y en ese momento pues se hace lo que buenamente se puede, o de la mejor manera que se puede, y se tira para adelante, como cualquier otra situación de la vida. Pero no hay nada que garantice que vaya a ser mejor, ni peor, ni... Olvidaros de eso. Cada causa tiene un efecto, eso sí, pero ni mejor ni peor. Acordaros de que tendemos a etiquetarlo todo, pero la vida no entiende de bueno y de malo, solo entiende de experiencias. Entonces, en ese sentido, pues esta es mi experiencia. Mi parto fue provocado con epidural y extraído con forceps, que de hecho yo cuando estaba en la camilla del paritorio empujo. No, yo pues nada, no empujo, que ahí me quedé y nada, fue muy rápido y fue todo bien. La criatura estaba todo bien, a día de hoy tiene 15 años y es la persona más bonita que hay en mi vida. Se lo digo mucho, por cierto. Y poco más. Así que nada, espero que este vídeo, que no deja de ser mi experiencia y la de Ana, os sirva como acompañamiento en vuestro proceso. No pretendemos otra cosa más, ni dar lecciones, ni decir, ni mucho menos juzgar lo que está bien y lo que está mal. Como veis, cada embarazo es un mundo, cada persona es un mundo y todo es respetable si se hace de corazón. Así que espero que si estáis en proceso de embarazo lo disfrutéis en la medida de lo posible, que aceptéis todo lo que conlleva estar embarazada, parir, ser madre, es para toda la vida. Yo suelo decir, y al igual que Ana ha compartido su experiencia con tanta naturalidad, yo suelo decir que ser madre ha sacado lo mejor y lo peor de mí. Todo, con sus sombras, con sus luces, he gritado como en la vida
no soy nada gritona y me ha tocado o he sentido la necesidad de gritar. Y sí, yo también tuve mis primeras semanas de desbordamientos, pero de todo se aprende, de todo se sigue para adelante y sobre todo pues eso, si hay una intención de estar ahí y vivir el momento. Así que eso, muchas gracias por tu atención si has llegado hasta aquí. Te invito, ya sabes, a los protocolos de YouTube, a que le des a me gusta al vídeo, a que lo compartas con alguien si crees que le puede ayudar, a que te suscribas al canal, a que te unas a miembros del canal para acceder a prácticas exclusivas y así pues apoyar la creación de contenido. Y sea como sea, muchísimas gracias por tu atención, por estar ahí. Que tengas un muy buen día. Chao.